Buen día, en esta ocasión presentaré mi defensa del desafío 2 de electrónica integrada, el cual consiste en lo siguiente, que de dos ondas distintas, una senoidal y una cuadrada con valores simétricos, obtengamos a la salida del circuito una señal sumada como la de esta imagen, como esta, a partir de estas dos señales, una senoidal y una cuadrada, con un voltio pico pico, y aquí tendría que dar 2 y tendría que invertirse la señal senoidal y tendría que bajar hasta 1 voltio en ambos lados. Bueno, aquí está el circuito que se diseñó. Se nos daba una opción de uso de un generador de señales para cualquiera de las dos ondas que se nos pedía usar. En este caso, la onda que hemos decidido obtener del generador de señales es la onda senoidal, que va a salir de aquí. Si vemos, aquí está. Esto es un elemento que se encuentra aquí en los elementos. Perdón. Sí, estos elementos. Aquí está. Senoidal. Entonces, nuestro diseño consiste en 4 amplificadores operacionales configurados en distintas formas para obtener la señal deseada. Como mencionamos antes, ocuparemos un generador de señales para obtener el voltaje de entrada 2 o la señal de entrada 2, que sería nuestra onda senoidal con la amplitud pedida. Como se lo señalé ya, ahí está el generador con la onda senoidal que se dirige hacia este amplificador y a la misma vez hacia este otro. Este amplificador es un amplificador inversor. Más adelante vamos a explicar por qué. Este amplificador es un amplificador comparador, y este conjunto de comparadores se le denomina un sumador no inversor a partir de un amplificador no inversor, perdón. Entonces, como podemos observar, nos pedían las mismas especificaciones para nuestra señal de entrada 1 y nuestra señal de entrada 2. Las mismas especificaciones, nos referimos a que van a ser del mismo voltaje, van a medir un voltio pico pico y van a tener la misma frecuencia. Vamos a obtener la señal que ocuparemos para la obtención de la señal cuadrada. Es el amplificador como comparador de voltaje. En este comparador se obtiene cuando el voltaje de la señal pasa por la entrada no inversora y se compara con el voltaje ingresado en la entrada inversora, siendo el principio el siguiente, que en este comparador la tensión de referencia se aplica en la entrada inversora y la señal a detectar será aplicada a la entrada no inversora. Como tenemos conectado aquí, está la señal de referencia a la entrada inversora y la señal que se va a aplicar a la entrada no inversora. La tensión de referencia puede ser positiva o negativa. En este caso, como nuestra señal es senoidal, o sea que es positiva y negativa al mismo tiempo. Dice que la señal a detectar tiene tensión superior a la tensión de referencia. La salida será una tensión igual al voltaje positivo. Y
y si la señal de entrada tiene una tensión inferior a la señal de referencia, la salida será igual a voltaje negativo, tensión de saturación. Entonces, tenemos aquí a la entrada 1 voltio y tenemos como tensión de referencia 0.5 voltios. Porque tenemos 0.5 voltios o 50 milivoltios? Porque este amplificador corta la señal de la cresta senoidal y solo muestra la señal amplificada de 0.5 voltios a 1 voltio. Y el principio es así la simulación. Tenemos aquí que la entrada en la señal en la entrada inversora es esta señal senoidal amarilla que viene de nuestro generador de señales. Entonces esta señal tiene 1 voltio y aquí otro voltio, o sea que es 2 voltios pico pico. Entonces lo que hace este amplificador operacional es que cuando el voltaje va alcanzando su umbral, o sea, aquí hay 0.5 más 0.5, 1 voltio. El voltaje va alcanzando su umbral a 0.5 voltios y en este punto deja de emitirse la señal. En este punto de la señal senoidal estamos hablando de que llega a este punto de la señal cuadrada. Aquí ya está amplificado, es 1 voltio. Entonces toda esta cresta no se muestra hasta que desciende de 1 voltio a 0.5 voltios, perdón. Entonces la señal se interpreta como cuadrada porque se elimina esta cresta. Entonces es como que tuviéramos esta subida y este espacio es el tiempo que se tarda en completarse el ciclo, ¿verdad? Hasta el punto de que llega a 0.5 voltios y disminuye. Entonces esto lo interpreta como una bajada de tensión. Aquí está la bajada de tensión hasta que llega otra vez a menos 0, bueno, hasta que llega a 0 y pasa a menos 50 milivoltios, que se vuelve a repetir el proceso, solo que de forma inversa, y así consecutivamente hasta formar una señal prolongada. Como podemos observar, necesitamos invertir la señal senoidal para obtener la señal deseada. Con este propósito utilizaremos un amplificador operacional configurado como amplificador inversor, que es este de aquí, el cual nos va a servir para invertir esta señal senoidal y que aquí ya salga invertida y nos permita sumarla con la señal cuadrada que obtuvimos del sumador del comparador de voltaje o de tensión. Entonces esto solamente es invierte la señal de entrada se invierte a la señal negativa. Se llama así amplificador inversor a este circuito porque la señal de salida es inversa a la señal de la entrada en polaridad, aunque puede ser mayor, igual o menor, dependiendo esto de la ganancia que se ajuste en el amplificador en lazo cerrado. Entonces tenemos a continuación de esta etapa en la cual unificaremos las dos señales, y para esta parte utilizaremos un arreglo de amplificadores operacionales denominado sumador no
sonido inversor a partir de amplificadores inversores. Este consiste en un sumador inversor conectado a un amplificador inversor, el cual funciona de la siguiente manera. Este arreglo de resistencias, este arreglo de 10K y de 5K y esta resistencia de referencia de 10K nos permite obtener los voltajes que deseamos que pasen hacia nuestra salida del amplificador. En este caso, como este amplificador está configurado como sumador, nos va a sumar la señal senoidal invertida que obtuvimos del amplificador inversor con la señal cuadrada que obtuvimos del comparador de voltaje, y este voltaje se va a multiplicar con el resultado de la división de la resistencia de referencia con la resistencia que se va a operar. En este caso, como necesitamos que 1 voltio pase en esta entrada, vamos a multiplicar 1 voltio por el resultado de la división de 5 entre 10. Eso nos va a dar 1. Igualmente vamos a hacer en la señal senoidal invertida. Vamos a dejar que pase 1 voltio de acuerdo a las especificaciones que nos daba aquí nuestro profesor, que tenía que descender 1 voltio cuando estaba en alto la cuadrada y tenía que ascender 1 voltio la señal senoidal cuando la señal cuadrada estuviera en bajo. Entonces, de esta manera vamos a obtener aquí a la salida una señal, con el único detalle que, como esto es un amplificador inversor, la señal que vamos a obtener estará invertida, como podremos observar en la siguiente gráfica. Tenemos aquí nuestras dos señales principales. Aquí tenemos la señal senoidal que está invertida por este amplificador. En rosado está invertida aquí. Vamos a ver. Entonces podemos observar que la señal que tenemos a la salida del amplificador inversor sumador está invertida, pero ya tiene la forma que nosotros deseamos. Entonces nosotros a continuación vamos a agregarle otro amplificador inversor, el cual nos va a hacer que esta señal se invierta a positiva, porque ahorita la tenemos en señal negativa. Para observar esto vamos a hacer las conexiones de la salida del amplificador, al generador, al osciloscopio. Entonces le vamos a dar play y vamos a ver que efectivamente nuestra señal se ha invertido y es la señal que deseamos generar. Una señal que es bien pareja, que es bastante homogénea, y en eso consiste el desafío. Muchas gracias. Pase buen día.